Vi cosas a 4.200 metros de altitud que harían a cualquiera cuestionar todo lo que sabe sobre este mundo. Y hoy, a los 67 años, con solo unos meses de vida según los médicos, les contaré lo que llevé solo durante 38 años. Mi nombre no importa. Lo que importa es que pasé 23 años de mi vida pilotando un Antonov An-2 entre bases aisladas en la taiga siberiana, transportando de todo, desde suministros médicos hasta piezas de tractor. Era un trabajo solitario, uno que te elige tanto como tú lo eliges. Me gustaba el silencio allá arriba, la infinita extensión blanca que se extendía bajo las alas, como un océano helado donde nada se movía durante días. Siberia no es lo que la gente imagina. No es solo frío. Es un frío que atraviesa 3 capas de ropa, que hace que el metal te queme la piel, que convierte tu aliento en cristales de hielo incluso antes de que salga por completo de tus pulmones. Siberia no es lo que la gente imagina. En las rutas que volé, entre diciembre y marzo, era habitual registrar temperaturas de -42 grados en tierra. Allá arriba, a 4.000 metros, se podían alcanzar los -58 grados. El An-2 era una máquina robusta y fiable, ruidosa como un tractor volador, pero confiaba en él con toda mi vida. Tenía que confiar en él. 14 de marzo de 1987, un jueves. Lo recuerdo porque era día de reparto de correo y suministros, y el jueves era el único día de la semana en que llegaban cartas a la base principal. Despegué a las 9:17 am, con cielos despejados por primera vez en 11 días. La visibilidad era excepcional, de unos 18 kilómetros en todas direcciones. Se veía la curvatura del horizonte, las montañas lejanas como dientes afilados que cortaban el cielo azul pálido. Mi ruta ese día fue de 340 kilómetros, siguiendo una línea casi recta sobre llanuras desérticas, cruzando 2 cadenas de colinas bajas y un valle estrecho antes de llegar a mi destino. Tiempo estimado de vuelo, 1 hora y 47 minutos a una velocidad de crucero de 190 kilómetros por hora. Carga total, 680 kilogramos de suministros diversos, incluyendo medicamentos, diésel en bidones de 50 litros y 3 cajas de herramientas. Siempre llevaba una cámara conmigo, una vieja Super 8 milímetros que le compré a un documentalista alemán que había pasado por la base años atrás. Me gustaba filmar el paisaje. No sé exactamente por qué. Quizás era mi forma de demostrarme a mí mismo que todo era real, que realmente estaba allí, suspendido entre el cielo y la tierra, presenciando esa belleza brutal e indiferente. Ya tenía más de 40 horas de metraje almacenadas en casa. Nubes, montañas, el sol saliendo sobre campos de hielo, manadas de renos vistas desde arriba como manchas oscuras que se movían lentamente. Ese día, la cámara estaba en el asiento del pasajero, como siempre. 53 minutos después del despegue, sobrevolaba una llanura que conocía bien. Era una zona de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados, completamente llana, cubierta de nieve virgen de octubre a mayo. No había pueblos, carreteras, ni rastro de actividad humana. Era simplemente blanca, interminable, inmutable. La había sobrevolado decenas de veces, pero esa mañana algo era diferente. Al principio pensé que eran sombras, o quizás una manada de alces, aunque era raro verlos tan expuestos en campo abierto. Reduje la velocidad del motor e incliné el morro del avión ligeramente hacia la izquierda para un mejor ángulo de visión. Lo que vi me hizo apretar los controles con tanta fuerza que se me quedaron los nudillos blancos. Había movimiento, no cualquier movimiento. Algo grande, bípedo, caminaba por la nieve con pasos largos y pausados. La distancia y la altitud dificultaban calcular el tamaño exacto, pero mi cerebro, entrenado durante años midiendo distancias desde el aire, me decía que medía al menos 3 metros. Quizás más. Mi corazón empezó a latir erráticamente. Sentía el sudor frío en la nuca, a pesar del frío intenso de la cabina. Reduje aún más la velocidad, descendiendo de 4.200 metros a 2.800 en una amplia espiral. El An-2 gruñó con el cambio brusco, pero obedeció. Abajo, la figura continúa avanzando, dejando tras de sí un profundo rastro en la nieve. Agarré la cámara, me temblaban las manos, no sé si de frío, miedo o emoción.
Encendí la videocámara y la apunté por la ventanilla lateral. El ruido del motor era ensordecedor, pero podía oír mi propia respiración, rápida y superficial. Seguí descendiendo. 2.400 metros, 1.800, 1.200. La figura se detuvo. Él se dio la vuelta y miró hacia arriba. En ese momento, a una altura aproximada de 800 metros, pude ver detalles que no deberían haber sido posibles. Pelaje oscuro, casi negro, que contrastaba violentamente con la nieve circundante. Hombros anchos, increíblemente anchos, que debían de medir al menos 1,4 metros. Brazos largos y desproporcionados que se balanceaban ligeramente a los lados del cuerpo. La cabeza era grande, pero no exactamente como la de un oso ni la de ningún animal que yo conociera. Y ella me miraba directamente. No con curiosidad pasiva, no con miedo, sino con algo que solo puedo describir como reconocimiento. Como si supiera lo que era un avión, como si hubiera visto uno antes. Di 3 vueltas alrededor de la criatura, manteniendo una distancia lateral de unos 600 metros. Con cada giro descendía otros 50 metros. En el tercer giro estaba a solo 300 metros sobre el nivel del mar, peligrosamente bajo. El manual de operaciones del AN-2 recomendaba nunca volar por debajo de los 500 metros en zonas sin puntos de referencia para un aterrizaje de emergencia, pero no podía ascender, no podía apartar la mirada. La criatura no se movió durante los 3 círculos. Se quedó allí, quieta, observándome mientras la observaba. Tenía los brazos a los costados, pero no rígidos. Había algo relajado en esa postura, algo casi humano. Y entonces ocurrió algo que me perseguiría durante los siguientes 38 años. Ella levantó su mano derecha, no con un gesto repentino, no como una amenaza, sino lenta y deliberadamente hasta la altura del hombro. Y así se quedó. 5 segundos. 10. 15. Tenía la boca seca. Sentía un nudo en el estómago. Miré el indicador de gasolina. Había gastado 40 litros más de lo debido en ese tramo. Tenía que seguir, pero no podía apartar la vista de aquella mano levantada. La cámara siguió grabando. En total, grabé 11 minutos y 43 segundos de metraje. Cada fotograma mostraba a la criatura con una claridad inquietante. Anoté las coordenadas del GPS de la aeronave: 67 grados 42 N, 134 grados 18 E. Anoté la hora exacta, 10:34 AM. Anoté la temperatura exterior, menos 38 grados Celsius. Anoté la dirección en la que caminaba cuando la avisté por primera vez, noreste, aproximadamente 47 grados. Lo escribí todo porque sabía, incluso entonces, que cambiaría mi vida para siempre. Regresé a la altitud de crucero, ajusté la ruta, continué el vuelo. Entregué los suministros a la base de destino a las 11:51 AM, con 37 minutos de retraso. Inventé una historia sobre tener que desviarme de una formación de nubes. Nadie la cuestionó. Nadie la cuestionó jamás. Pero cuando regresé a mi cabaña esa noche, encerrado solo con el viento aullando afuera, supe que había cruzado una línea invisible. Había visto algo que no debería haber visto, algo que no debería existir. Y lo más aterrador no fue lo que había visto, fue el hecho de que ya sabía, en el fondo, que volvería a buscarla. Pasé las siguientes 3 semanas como un poseso. No podía dormir más de 4 horas por noche. Al cerrar los ojos, veía esa mano alzada, vi esos hombros imposibles, vi cómo estaba de pie, observándome con una calma que ningún animal salvaje debería poseer. Y lo más aterrador no fue lo que había visto, fue el hecho de que ya sabía, en el fondo, que volvería a buscarla. Revelé la película en un cuarto oscuro en mi propia cabaña. Tenía el equipo básico que usaba para revelar mis imágenes de paisajes. Tardé 6 horas en revelar los 11 minutos y 43 segundos de película. Me temblaban tanto las manos que arruiné los primeros 2 metros de película. Cuando finalmente proyecté las imágenes en la pared con un proyector viejo, casi se me cae el rollo entero al suelo. Todo estaba allí, cada detalle, cada segundo de ese encuentro imposible.
En las primeras imágenes, cuando aún estaba a 2.800 metros de altitud, la criatura era solo una mancha oscura contra la nieve. Pero a medida que descendía, fotograma a fotograma, cobraba definición, forma, realidad. Calculé su altura usando sus propias huellas en la nieve como referencia. Cada huella tenía una profundidad visible incluso desde la altitud donde la filmaba, lo que significaba que se hundía al menos entre 40 y 50 centímetros en la nieve. Haciendo cálculos aproximados basados en la longitud de la zancada, que parecía ser de unos 2,2 metros, y la relación entre sus piernas y su torso, llegué a una estimación de 3,2 metros de altura, quizás 3,4. El cuerpo era enorme. No era gordo, sino que tenía la complexión de un luchador, como alguien que carga con mucho peso todos los días de su vida. El pelo lo cubría todo excepto, al parecer, la cara, aunque la distancia no me permitía estar completamente seguro. Era de color marrón oscuro, casi negro, con algunos tonos rojizos en la espalda que solo se hacían visibles cuando la luz le daba en cierto ángulo. Pero lo que más me perturbó, lo que me hizo rebobinar la cinta docenas de veces, fue el movimiento, su forma de caminar. No era el paso pesado y torpe de un oso a dos patas, no era el galope torpe de un mono grande. Era suave, fluido, eficiente, como alguien que hubiera pasado toda su vida caminando a dos piernas, con perfecto equilibrio y control. Y esa mano alzada. Detuve la imagen justo en el momento en que estaba completamente extendida, la palma hacia mí, los dedos ligeramente separados. No era una garra, no eran garras de oso, eran dedos. Largos, sí, cubiertos de pelo, sí, pero dedos articulados, con una clara oposición del pulgar. Una semana después, durante una conversación en el comedor de la base, comenté casualmente que había visto algo extraño durante un vuelo. No dije qué, solo que había sido inusual. Uno de los mecánicos, un hombre mayor que llevaba 30 años trabajando allí, guardó silencio un momento. Luego se acercó, bajó la voz y dijo: ¿Viste a uno de los altos? Fingí no entender. Continuó: los antiguos cazadores han hablado de ellos durante generaciones. Los llaman los que caminan solos. Dicen que viven en los lugares más remotos, donde ni siquiera los renos llegan. Dicen que son más antiguos que los pueblos, más antiguos que los caminos, más antiguos que cualquier memoria escrita. Le pregunté si lo creía. Me miró con ojos cansados y dijo: Siberia es más grande de lo que cualquier mapa puede mostrar. Hay lugares aquí donde el hombre nunca ha puesto un pie, donde nunca pondrá un pie. Y en esos lugares, ¿quién sabe qué existe? Después de eso no hablé con nadie más sobre el asunto. Me tomó 87 días encontrar una ruta que pasara cerca de esas coordenadas. 87 días de obsesión silenciosa. Memoricé cada detalle de la grabación. Dibujé mapas. Estudié los patrones migratorios de los animales locales. Leí todo lo que pude encontrar sobre avistamientos de criaturas extrañas en la región, que no era mucho. La biblioteca de la base tenía 3 libros sobre folclore local y los leí hasta cansarlos. Cuando por fin llegó el día, el 9 de junio de 1987, el clima era completamente diferente. Era verano. La nieve se había derretido, dejando al descubierto la tundra marrón y verde que se extendía bajo ella. Lagos temporales salpicaban el paisaje. La temperatura del suelo rondaba los 11 grados centígrados, casi tropical en comparación con los menos 40 grados de marzo. No esperaba encontrar nada. La criatura obviamente se habría movido. Esa región tenía miles de kilómetros cuadrados de territorio inexplorado. Las probabilidades de volver a verla eran estadísticamente imposibles. Pero cuando sobrevolé las coordenadas exactas a una altitud de 3.800 metros, lo vi inmediatamente. Estaba en una pequeña elevación rocosa, a unos 800 metros al sur de donde lo encontré. Esta vez no caminaba, estaba sentado, o algo parecido. Tenía la espalda apoyada contra una formación rocosa, con las piernas estiradas, y él miraba hacia arriba, como si estuviera esperando. Se me revolvió el estómago. Empecé a descender sin siquiera pensarlo. La cámara ya estaba en mis manos, ya estaba filmando. 3.200 metros, 2.600, 1.800.
Esta vez fui más despacio, con más cuidado. No quería asustarla, no quería que saliera corriendo. Ella no se movió. A 1200 metros de altitud pude ver detalles que no había visto antes. El rostro era más plano de lo que esperaba. No era un hocico, era casi humana, pero no exactamente. Los ojos eran grandes y hundidos, la frente alta, la mandíbula fuerte y prominente. Tenía algo a su lado, un gran trozo de madera, tal vez un tronco de árbol arrancado. Parecía como si lo hubieran pelado y trabajado. Lo rodeé 2 veces. En ningún momento apartó la vista del avión. No mostró miedo, no mostró agresividad, simplemente observaba. En la tercera vuelta, a 800 metros de altitud, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Abrí la ventanilla lateral de carga. El viento soplaba con fuerza, arrancando mapas y papeles del salpicadero. No me importó. Cogí un botiquín de emergencia que siempre guardaba en la cabina. Dentro había 3 latas de carne enlatada, 2 chocolatinas, un termo con café frío y una linterna. Lo até todo con una cuerda e improvisé un pequeño paracaídas con un trozo de lona. Y lo tiré por la ventana. Vi caer el paquete, girando, con el paracaídas parcialmente abierto. Aterrizó a unos 40 metros de donde ella estaba. Ella vio caer el paquete. Giró la cabeza lentamente, siguiendo su trayectoria. Cuando el paquete tocó el suelo, permaneció completamente inmóvil durante unos 30 segundos. Entonces se puso de pie. Y por primera vez la vi en toda su estatura. Era enorme. No solo alta, sino imponente. Caminó hacia el paquete. Se agachó, lo tocó con una mano. Y entonces volvió a levantar la vista, directamente hacia mí. Levantó la mano derecha. El mismo gesto de antes. Pero esta vez abrió y cerró los dedos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No fue un simple gesto casual, fue comunicación, fue reconocimiento. Fue un gracias o un entiendo o algo que mi mente humana no podía traducir del todo, pero que mi corazón entendía a la perfección. Tenía que seguir la ruta. El combustible no me permitía dar más vueltas. Volví a ascender, ajusté el rumbo y continué el vuelo. Pero algo fundamental había cambiado en mi interior. No acababa de ver una criatura desconocida. Había establecido contacto. Y en las semanas siguientes, mientras revelaba esa segunda película, mientras comparaba cuadro por cuadro con la primera, una terrible y maravillosa certeza se instaló en mi pecho. Eso no era un animal, era alguien. Alguien que había estado solo en esa inmensidad durante demasiado tiempo. Alguien que había visto pasar un avión meses antes y había regresado al mismo lugar, esperando a ver si ese ruido en el cielo regresaba. Y ahora, de alguna manera inexplicable, me había vuelto responsable de ella. Por protegerla, por guardar su secreto, por hacer lo que fuera necesario para evitar que el mundo descubriera su existencia. Porque sabía, con absoluta certeza, que si alguien se enteraba, vendría. Con armas, con cámaras, con jaulas. Y aquello que me había alzado la mano en un gesto de reconocimiento mutuo se transformaría en un espécimen, en una curiosidad, en un trofeo. No podía permitir que eso sucediera. El precio no importaba. Durante los 2 años siguientes realicé 17 sobrevuelos de esas coordenadas. 17 veces tuve que ajustar rutas, inventar excusas, consumir combustible de más, arriesgar mi trabajo y mi licencia de piloto. 17 encuentros que nadie más que yo sabía que estaban ocurriendo. Desarrollé un protocolo. Siempre llevaba provisiones en el botiquín de emergencia, alimentos no perecederos, herramientas básicas, a veces mantas térmicas y en una ocasión incluso un pequeño espejo de metal que pensé que podría interesarle. Siempre lanzaba el paquete de la misma manera, con el paracaídas improvisado, siempre a unos 800 metros de altitud para asegurar la precisión necesaria. Ella siempre estuvo allí. No exactamente en el mismo lugar, pero siempre dentro de un radio de 3 kilómetros de las coordenadas originales. Como si de alguna manera supiera cuándo llegaría. Como si pudiera oír el motor del An-2 desde lejos y fuera a acudir al punto de encuentro. En el 7º paso elevado,
En octubre de 1987 noté algo diferente. Había creado marcas en el suelo, piedras dispuestas en círculos concéntricos de aproximadamente 8 metros de diámetro. En el centro había un patrón que solo logré ver al trazar el cuarto círculo a su alrededor. Líneas rectas que irradiaban desde el centro, como los radios de una rueda. 12 líneas, perfectamente espaciadas. No era arte al azar, era geometría, era matemática. Tomé fotos, filmé. Esa noche, sentado en la cabaña, pasé horas intentando entender qué significaba. ¿Era un calendario? ¿Un mapa estelar? ¿Un mensaje? Dibujé el patrón en papel, conté las piedras, medí los ángulos usando los fotogramas de la grabación. El círculo exterior tenía 94 piedras. El segundo círculo, 47. El tercero, 23. Números que parecían seguir la lógica de una división por la mitad, pero no exactamente. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, rodeado de papeles llenos de cálculos que no conducían a ninguna parte. En el 10º sobrevuelo, en enero de 1988, la temperatura era de menos 45 grados. No esperaba encontrarla. Nadie, nada, podía sobrevivir expuesto a ese frío durante tanto tiempo. Pero allí estaba, junto a una estructura que no había estado allí en el vuelo anterior. Era una especie de refugio, hecho de troncos arrancados y piedras apiladas, semienterrado en una ladera. La entrada era baja, quizá de 1,5 metros de altura, lo que para ella significaba tener que agacharse completamente para entrar. Lo había construido con sus propias manos, sin herramientas modernas, sin ayuda, en uno de los entornos más hostiles del planeta. Y la estructura era sólida, simétrica, bien planificada. Cuando lancé el paquete aquella vez, incluí una manta térmica grande de emergencia, de esas forradas con material reflectante. Vi, a través de la cámara, que recogió el paquete y lo llevó inmediatamente al refugio. No hizo ningún gesto con la mano. Simplemente levantó la vista un buen rato antes de entrar. Fue la primera vez que me pregunté si tenía frío, si sufría como nosotros, si esas gruesas pieles eran suficientes o si también necesitaba fuego, refugio, consuelo. En abril de 1988 comencé a llevar un diario. Anoté cada vuelo, cada detalle observado, cada cambio en el paisaje que la rodeaba. Noté que las marcas de las piedras habían aumentado. Ahora eran 4 círculos concéntricos, y las 12 líneas se habían convertido en 20. Vi huellas que conducían a un lago cercano, lo que sugería que había ido allí a buscar agua. Observé que cerca del refugio había restos de lo que parecían ser raíces y corteza de árbol, apilados ordenadamente. No solo sobrevivía, vivía, tenía rutinas. Tenía un propósito. Tenía una existencia estructurada en esa infinita soledad, y yo me había convertido en parte de esa existencia. En el 13º sobrevuelo, en agosto de 1988, ocurrió algo que casi me hizo perder el control del avión. Al acercarme a las coordenadas, vi que ella había creado algo en tierra. Eran enormes. Líneas excavadas en la tierra de unos 40 centímetros de profundidad y 3 metros de ancho. Desde arriba formaban un patrón, y ese patrón era la silueta de un avión. No era perfecto, las proporciones eran un poco desiguales, las alas eran demasiado largas en relación con el fuselaje, pero era inconfundible. Era el An-2, era mi avión. Ella había dibujado mi avión en el suelo. Me temblaban tanto las manos que tuve que ponerme en piloto automático durante unos minutos. Respiré hondo, volví a mirar. Ella seguía allí, estaba de pie junto al dibujo, observándome. Di el círculo más pequeño que jamás había hecho, a solo 400 metros de altitud. Arriesgado, peligroso, pero necesitaba estar seguro de lo que veía. Y cuando pasé por encima, ella caminó hacia la cola del avión dibujado y se quedó allí, mirando hacia arriba, como si dijera, ¿ves? Te veo. Sé quién eres. Ese día le lancé 2 paquetes, uno con comida y herramientas, el otro con papel, lápices y un pequeño portapapeles metálico que tenía en la cabaña. No sabía si entendería qué hacer con él. No sabía si tendría la destreza necesaria para sostener un lápiz, pero tenía que intentarlo.
3 meses después, en noviembre, apenas pude encontrarla. La nieve había regresado, cubriéndolo todo con una gruesa capa. Di 6 vueltas completas antes de ver movimiento. Estaba más al sur, quizá a 5 kilómetros de sus coordenadas habituales. Al acercarme, vi que había construido un segundo refugio, más grande que el primero. Y había algo en la nieve frente al refugio. Piedras oscuras contrastaban con el blanco. Al descender a 600 metros, sentí una opresión en el pecho. Eran letras. No de nuestro alfabeto, sino símbolos repetidos, dispuestos en líneas. 15 símbolos diferentes, dispuestos en patrones que sugerían un idioma. Lo fotografié todo. Lo filmé desde 4 ángulos diferentes. Pasé las 2 semanas siguientes intentando descifrarlos, compararlos con lenguas antiguas, buscar patrones. Nunca lo entendí del todo, pero el mensaje no estaba en los símbolos en sí. Estaba en el hecho de que ella había respondido. Le había dado papel y lápiz. Ella había dibujado símbolos en la nieve. Fue una conversación, lenta, a lo largo de meses, mediada por la altitud y la imposibilidad, pero fue una conversación. En el 17º paso elevado, en marzo de 1989, vi algo que lo cambió todo. No estaba sola. Había otra figura, más pequeña, de unos 2,4 metros de altura, de pelaje más claro. Se movía con menos seguridad, manteniéndose cerca de la más grande. Ella era una niña, o el equivalente a una niña, lo que fuera. Di vueltas durante 20 minutos, quemando combustible que no tenía, arriesgándome a no tener suficiente para regresar. No me importaba. Vi a la criatura más grande abrazando a la más pequeña, con un brazo rozándole la espalda de vez en cuando. Gestos protectores, gestos maternales, o paternales. No sabía el género, nunca lo sabría, pero sabía lo que veía. Familia. El ser que encontré solo en la nieve 2 años antes tenía familia, y me la estaba mostrando. Confiaba en mí lo suficiente como para mostrarme lo que más apreciaba. Ese día tiré 3 paquetes, uno cayó cerca del más alto, otro cerca del más bajo, el tercero aterrizó entre ellos. Vi a la más alta recoger primero el paquete que había caído cerca del más bajo, abrirlo y mostrar el contenido. La más baja tocó los objetos con curiosidad, tomó una de las barras de chocolate y la olió. Cuando finalmente tuve que irme, el nivel de combustible estaba en un punto crítico. La mayor hizo el gesto con la mano. Pero esta vez, la menor también levantó la mano. Más joven, torpe, pero imitando, aprendiendo. Regresé a la base ese día con los tanques casi vacíos. La luz de advertencia de combustible se encendió cuando aún estaba a 12 kilómetros. Aterricé con menos de 5 litros en el tanque. Cuando el mecánico lo vio, palideció. ¿Estás loco? 2 minutos más y me habría estrellado. No pude responder, solo asentí. Fui a la cabaña, me senté en la cama y lloré. Lloré porque había visto algo hermoso e imposible. Lloré porque no podía durar. Lloré porque sabía que les estaba mintiendo a todos a mi alrededor, a mis colegas, a mis supervisores, a mi familia lejana que me enviaba cartas preguntando cuándo los visitaría. Lloré porque había elegido proteger un secreto en lugar de vivir una vida normal. Y lo más aterrador fue que, aún sabiendo el precio, lo volvería a hacer todo. 2 meses después, en mayo de 1989, recibí una carta oficial. Era una oferta de traslado, un puesto mejor, un salario más alto, más cerca de la capital, una oportunidad que cualquier piloto aceptaría sin pensarlo 2 veces. La nueva base estaba a 1.400 kilómetros, fuera de alcance. Imposible usar las antiguas rutas, imposible regresar a esas coordenadas. Leí la carta 3 veces, la puse sobre la mesa, miré por la ventana la vasta extensión blanca del exterior y escribí una sola palabra en la respuesta: me niego. Mi superior me citó personalmente, me preguntó si estaba bien, si tenía algún problema, si necesitaba tiempo. Dijo que mi negativa no tenía sentido, que estaba desperdiciando mi carrera. Respondí que me gustaba ese lugar, que me había acostumbrado a la soledad, que no quería cambiar.
Me miró con incomprensión y lástima. Tras un largo silencio, negó con la cabeza y dijo: «Te quedarás aquí para siempre, ausente». Y me quedé. Los años pasaron como largas sombras sobre la nieve. 1990, 1991, 1992. Cada uno marcado por vuelos clandestinos, por pequeñas mentiras que se acumulaban como capas de hielo, por una doble vida que nadie a mi alrededor podía entender. Mi familia dejó de escribirme con tanta frecuencia. Las cartas, cuando llegaban, eran amables pero distantes. Mi hermana se casó en 1991. No fui a la boda. Dije que no podía tomarme un descanso. Me envió una foto. Estaba sonriendo. Guardé la foto en un cajón y no la volví a ver en 3 años. En 1993 nació un sobrino. Recibí la noticia por telegrama. Respondí con una felicitación genérica. Nunca conocí al niño. Hoy debe tener 32 años. No lo reconocería si me lo cruzara por la calle. Ese fue el precio, y lo pagué consciente y deliberadamente cada vez que rechazaba una oportunidad de conexión humana para preservar esa conexión imposible allí, en las coordenadas 67 grados 42 N, 134 grados 18 E. En septiembre de 1992, casi todo se vino abajo. Mi supervisor directo, un hombre meticuloso que revisaba todos los registros de vuelo, notó inconsistencias en mis informes de combustible. Las cifras no cuadraban. Consumía entre 40 y 60 litros más de lo debido en ciertas rutas. Siempre las mismas rutas. Me llamó a su oficina. Había hojas de cálculo esparcidas sobre el escritorio, marcadas en rojo, fechas encerradas en un círculo. Me preguntó directamente: ¿estás desviando combustible? ¿Vendiéndolo? Porque los números no mienten. Lo negué. Dije que había errores en los indicadores, que el AN2 era viejo y que consumía más de lo especificado. No me creyó. Dijo que haría una investigación formal, que otro piloto volaría conmigo en la siguiente ruta para verificar. Pasé 3 días sin dormir. Sabía que si había otro piloto en la cabina, no podría hacer los círculos. No podría soltar los paquetes, y peor aún, si veía algo, preguntaría, miraría, y el secreto saldría a la luz. La mañana del vuelo conjunto, el otro piloto enfermó. Una intoxicación alimentaria tan grave que tuvo que cancelar. Mi supervisor estaba furioso, pero no tenía otra opción. O volaba solo o no se haría la entrega. Volé solo. Pasé las coordenadas. Vi las 2 figuras ahí abajo. Madre e hijo, o padre e hijo, no importaba, familia. Lancé los paquetes rápidamente, sin círculos elaborados. Seguí adelante. Sobreviví ese día. Una semana después, mi supervisor me volvió a llamar. Había algo diferente en su rostro. No era ira, era curiosidad cautelosa. Cerró la puerta de la oficina. Bajó la voz. Encontré algo en tus vuelos. Patrones. Siempre reduces velocidad y altitud en el mismo lugar. Siempre. Durante 2 años. Mi corazón se detuvo. Continuó. Pensé que estabas haciendo algo ilegal, contrabando, reuniones clandestinas. Pero luego me di cuenta de que este lugar está a 80 kilómetros de la civilización más cercana. No hay nada allí, absolutamente nada. Silencio. ¿Qué estás buscando? Lo miré. A ese hombre que tenía el poder de acabar con mi carrera con una llamada. Y dije lo único que podía decir. Nada, me gusta el paisaje. Me observó un buen rato. Luego abrió un cajón, sacó un pequeño proyector portátil y una lata de película. Se me encogió el estómago. Estaba revisando grabaciones de entrenamiento antiguas, archivos que nadie ha visto en años, y encontré esto. Encendió el proyector. La pared se iluminó. Era una grabación aérea, no mía, de otro piloto, de 1979, 8 años antes de mi primer encuentro. Y allí, en una imagen que duró quizás 3 segundos, había una figura grande y oscura cruzando un claro. ¿Ves esto?, preguntó. Lo vi. Era borroso, distante, tan ambiguo que podría ser un oso, un juego de sombras, cualquier cosa, pero sabía lo que era. Algunos pilotos veteranos hablan de leyendas, dijo con calma. Cosas que vieron y nunca reportaron. Movimientos donde no debería haber ninguno. Estructuras que aparecen y desaparecen. Nada oficial, nada documentado.
Solo historias intercambiadas en voz baja después del tercer trago de vodka. Apagó el proyector. «No voy a investigar tus cifras de combustible», dijo finalmente, «pero ten más cuidado. Otros supervisores no serían tan comprensivos». Nunca volvimos a hablar del tema, pero desde ese día siempre aprobó mis rutas sin rechistar, y a veces, cuando me veía preparando el avión, asentía levemente, como diciendo, «Lo sé, y es seguro». Pasaron los años. 1994, 1995, 1996. La criatura más pequeña creció. Para 1995 ya medía unos 2,8 metros. Se movía con la misma gracia que la más grande. En 1996 empecé a verlas separadas a veces. La más pequeña exploraba sola, aprendiendo a ser independiente. Abril de 1998 lo cambió todo otra vez. Al acercarme a las coordenadas vi 3 figuras. La más grande, la que había sido más pequeña y ahora era casi del mismo tamaño, y una tercera, nueva, más pequeña, de unos 1,5 metros de altura. Su pelaje era más claro que el de las demás, casi grisáceo. La segunda generación que conocí ya había tenido su propio hijo. Di vueltas lentamente, procesándolo todo. Familia no era solo una palabra, era continuidad, era el futuro, era la prueba de que esa especie, fuera lo que fuese, no estaba al borde de la extinción, estaba viva, creciendo, persistiendo. Ese día lancé 4 paquetes, uno para cada uno de los 3, y uno extra con mantas y herramientas. Observé al mayor enseñarle al pequeño a abrir los paquetes. Vi gestos deliberados, señalando, demostrando. Vi al niño imitar, aprender. Presencié una escena que podría ocurrir en cualquier hogar, una lección, paciencia, amor. Cuando regresé esa noche, me senté en la cabaña y miré el calendario. 11 años desde nuestro primer encuentro. 11 años de mentiras y sacrificios. Y por primera vez me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta llegó rápida y clara, sí, 1000 veces sí. Pero el universo tiene formas crueles de poner a prueba las convicciones. En agosto de 2003 recibí una carta que no pude rechazar. No era una propuesta, era una orden. Se estaba reduciendo el límite de edad para los pilotos de rutas remotas. Tenía 45 años. El nuevo límite era de 44, jubilación obligatoria. 3 meses para la transición. Leí la carta 5 veces, luego 10, luego dejé de contar. Hice los cálculos, 3 meses, 12 semanas, tiempo suficiente para 4 o 5 sobrevuelos como máximo. Y luego, nunca más. Nunca volvería a ver esas coordenadas desde arriba. Nunca volvería a lanzar paquetes. Nunca más recibiría ese gesto de la mano levantada. El final se acercaba y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Aproveché esos 3 meses como un condenado a muerte sus últimos días. Volé por todas las rutas posibles que se me presentaban, quemé favores, inventé emergencias. En el último mes hice 7 sobrevuelos, mucho más de lo que era seguro o prudente. Mi supervisor, el que sabía sin saber, hizo la vista gorda, dejó que pasara. En mi penúltimo vuelo, en octubre de 2003, preparé algo especial. Pasé 2 semanas construyéndolo. Era una caja de metal, impermeable, robusta. Dentro puse herramientas de calidad, cuchillos de acero, cerillas impermeables en cantidad suficiente para años, mantas térmicas, latas de comida, todo lo que pudiera ayudar. Y una carta, escrita a mano. Sabía que probablemente no podrían leerla, pero la escribí de todos modos. Les agradecí la confianza. Me disculpé por no poder volver. Les expliqué que era el final, que nunca lo olvidaría, que guardaría el secreto hasta mi último aliento. Dejé caer la caja con el paracaídas más grande. Estaban todos allí, los 3, observándome. Cuando la caja aterrizó, el más grande se acercó. La abrió, miró dentro un buen rato. Luego, lentamente, levantó la vista. Hizo un gesto que nunca antes había hecho. Se puso la mano en el pecho. Luego me señaló, luego al cielo que lo rodeaba, y luego volvió a su pecho. No sé cómo expresar con palabras lo que eso significó.
Pero lo entendí, de la misma manera que entendí el primer gesto hace 16 años. Fue una despedida, fue gratitud, fue el reconocimiento de que algo había existido entre nosotros que trascendía las especies, el idioma, la posibilidad. Mi último vuelo fue el 3 de noviembre de 2003, un lunes, cielo despejado, temperatura de menos 28 grados centígrados. Sobrevolé esas coordenadas por última vez. No estaban. Busqué durante 40 minutos, quemando combustible que no podía permitirme. No las encontré. Quizás lo sabían, quizás comprendían que era el final y no querían complicarlo más. O quizás simplemente estaban en otro lugar, viviendo sus vidas, y la cruel coincidencia del universo había significado que, en su último día, no estaban donde siempre habían estado. Nunca lo sabré. Aterricé por última vez como piloto en esa base a las 14:47. Apagué el motor. Permanecí en la cabina durante 20 minutos. Luego salí. Entregué la llave, firmé la jubilación. Y regresé a la cabaña que había sido mi hogar durante 23 años. Tenía 45 años. Estaba solo. Había dedicado las 2 décadas más productivas de mi vida a proteger un secreto que nadie creería. Había perdido a mi familia, mi matrimonio, los hijos que nunca tuve, una vida normal que podría haber tenido. Y no me arrepiento de nada. Pero el peso seguía ahí, y en los años siguientes solo se hizo más pesado. Los años posteriores a mi jubilación fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a un pequeño pueblo a 200 kilómetros de la base, lo suficientemente lejos como para no ver despegar los aviones, lo suficientemente cerca como para aún oler la taiga cuando soplaba el viento del norte. Conseguí trabajo en un taller mecánico, arreglaba motores viejos, tractores, generadores, un trabajo manual que me mantenía las manos ocupadas y la mente adormecida. Todas las noches volvía a casa, a un apartamento vacío de 40 metros cuadrados. Comía, bebía, dormía, repetiría. La depresión se apoderó de mí lentamente, como la nieve acumulada. Al principio, solo era un mal día de vez en cuando. Luego, semanas. Luego, meses en los que apenas podía levantarme de la cama. Iba al médico una vez al año. Me recetaba pastillas. A veces las tomaba. Otras veces dejaba que los frascos se amontonaran en el estante del baño. La grabación estaba guardada en una caja metálica enterrada bajo el suelo de madera del apartamento. Nunca la vi, no me hacía falta. Cada fotograma quedó grabado en mi memoria con precisión fotográfica. Podía cerrar los ojos y ver esa mano levantada, esos ojos observándome, a ese niño pequeño imitando el gesto. El tiempo se me escapó como el agua. Cumplí 60 sin fiesta, sin llamadas, sin reconocimiento. Unos compañeros del taller me invitaron a tomar algo. Rechacé educadamente. Dijeron que me sentía demasiado sola. Acepté, no discutí. En marzo de 2019, durante una revisión de rutina que casi no me hago, el médico encontró algo en las radiografías. Manchas en el pulmón izquierdo. Me pidió más pruebas. Tomografía computarizada. Biopsia. 2 semanas después me dijeron, cáncer, estadio 3, agresivo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Con tratamiento, quizás 2 años, sin tratamiento, de 6 a 8 meses. Pregunté sobre el tratamiento. Me lo explicó. Quimioterapia, radioterapia, viajes semanales a un hospital a 400 kilómetros, efectos secundarios graves, náuseas, caída del cabello, fatiga extrema, y aún así, quizás 2 años. Necesito pensar, dije. Salí del consultorio, caminé hasta un parque cercano, me senté en un banco viejo, y por primera vez en 16 años lloré en público. No lloré por la muerte, lloré porque finalmente tenía un límite, una fecha de caducidad, y con ese límite llegó una terrible claridad. Necesitaba volver. Necesitaba ver ese lugar una última vez, no desde arriba, no a través de lentes, sino desde el suelo, de pie, cara a cara con lo que aún quedara allí. Decidí no someterme al tratamiento. Aprovecho este tiempo para un último viaje. Me llevó 3 meses planificarlo.
Necesitaba equipo, ropa térmica adecuada, provisiones para al menos 10 días, un GPS fiable, mapas detallados. Tenía algunos ahorros de 22 años trabajando en el taller. Gasté la mitad en comprar lo necesario. Le di la otra mitad a una organización benéfica local. No tenía familia a quien dejársela. No tenía a nadie. Partí en junio de 2019. Contraté a un conductor para que me llevara lo más cerca posible de las coordenadas. Me dejó a 60 kilómetros. Pensó que estaba loco. Un hombre de 61 años, visiblemente enfermo, planeaba caminar solo por la taiga con una mochila de 25 kilos. «No va a volver», dijo sin rodeos. «Lo sé», respondí. Me miró un buen rato, luego asintió. «Buena suerte». Los primeros 3 días fueron un infierno. Mi cuerpo, que antes era fuerte y estaba acostumbrado al trabajo duro, estaba débil. El cáncer me había consumido más de lo que admitía. Cada kilómetro era una batalla. Paraba cada 500 metros. Dormía 12 horas cada noche. Comía raciones que no me apetecían. Pero continué. Al cuarto día, llegué al primer punto de referencia que reconocí en las imágenes aéreas. Una formación rocosa específica, 3 grandes piedras en equilibrio de una forma inverosímil. Estaba en el camino correcto. Al 6.º día, encontré algo que me aceleró el corazón. Marcas en la tierra, antiguas, desgastadas por el tiempo y el clima, pero aún visibles. Eran círculos concéntricos. Las piedras estaban dispuestas geométricamente. El musgo crecía sobre ellas. Algunas se habían caído, pero el patrón seguía allí. Habían estado aquí. Esto era real. Al 8.º día, encontré las coordenadas exactas. 67 grados 42 N, 134 grados 18 E. El GPS sonó. Miré a mi alrededor. Era una zona ligeramente elevada, con buena visibilidad en todas direcciones. El tipo de lugar donde se podía ver un avión acercándose desde lejos. El tipo de lugar donde uno lo esperaba. Había estructuras, parcialmente derrumbadas, cubiertas de vegetación, pero definitivamente estructuras, troncos dispuestos deliberadamente, rocas apiladas, los refugios que había visto desde arriba ahora a mi alcance. Entré en el más grande, tuve que agacharme y solo medía unos 75 metros. Para una criatura de 3,2 metros habría sido necesario arrastrarse. Dentro, el espacio se abrió. Era más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban revestidas con algo que parecía musgo seco. El suelo tenía una ligera depresión en el centro, como si algo pesado hubiera reposado allí repetidamente. Y había objetos. Mi corazón casi se detiene. Allí, cuidadosamente colocados contra la pared, había objetos que reconocí. La linterna que había tirado en la segunda cita. Oxidada, pero bien conservada. Trozos de tela de las mantas térmicas, cuidadosamente doblados. Latas vacías apiladas en un orden específico. Y la caja metálica de mi penúltimo vuelo, abierta, las herramientas aún dentro, limpias y organizadas. La carta que había escrito estaba allí, intacta, protegida en un plástico improvisado. Lo habían conservado todo, cada regalo, cada objeto, como reliquias, como recuerdos. Salí del refugio con lágrimas en los ojos, recorrí las estructuras con las manos, toqué las marcas de dedos que no eran humanos, pero que habían moldeado la madera y la piedra con propósito e intención. Y entonces vi algo que lo cambió todo. Más adelante, parcialmente oculta por la maleza, había otra estructura, más pequeña, más antigua, de construcción diferente. Me acerqué. No era un refugio, era más bien una caja o una bóveda, hecha de rocas planas apiladas con una precisión imposible. Quité las piedras de arriba. Dentro había algo envuelto en pieles antiguas, tan viejas que se desmoronaban al tacto. Con mucho cuidado lo desenvolví. Lo que vi me hizo sentarme bruscamente. Eran artefactos, no eran naturales, no eran primitivos, eran piezas de metal trabajado. No estaban oxidadas, a pesar de su evidente antigüedad. Una aleación que no reconocí. Formas sin un propósito evidente, pero que claramente habían sido fabricadas con precisión.
Había patrones grabados, símbolos que se parecían vagamente a los que había hecho en la nieve años atrás. Y había más. Bajo los artefactos metálicos había algo que parecía cristal, pero no era transparente. Era lechoso, con luces que parpadeaban tenuemente en su interior, como circuitos, como tecnología. Me temblaban los dedos al sostener ese objeto. Estaba frío, más frío de lo debido, y pesado, desmintiendo su tamaño. Me senté allí durante horas, sosteniendo esos objetos, procesando su significado. No eran solo una especie desconocida que vivía en la naturaleza. Eran, o habían sido, algo mucho más. Tenían tecnología, o acceso a ella, o eran restos de algo tecnológico que había vivido aquí hace muchísimo tiempo. Las preguntas se multiplicaron. ¿Eran nativos de este lugar? ¿Habían venido de otro lugar? ¿Eran supervivientes de alguna civilización perdida? ¿Eran algo aún más imposible? Pasé 2 días más explorando la zona. Encontré más estructuras, más artefactos, fragmentos de algo más grande, enterrados bajo décadas de vegetación. Había un patrón en la disposición de las estructuras. No era aleatorio. Era un asentamiento, pequeño, pero deliberado. Y encontré algo que respondió al menos una pregunta. En una zona más apartada, protegida por rocas, había marcas. Esta vez no en la nieve, sino talladas, en roca sólida. Eran las mismas líneas que irradiaban desde un centro, los mismos círculos concéntricos, pero aquí, en la piedra, eran permanentes, y debajo había otros símbolos, dispuestos en filas, como texto, como historia. Fotografié todo, tomé medidas, copié los símbolos en mi cuaderno con manos temblorosas de cansancio y emoción, y luego, al 10º día, cuando mis provisiones se estaban agotando y mi cuerpo estaba al límite, comencé el viaje de regreso. Tardé 9 días en regresar. Perdí 6 kilos. Tuve fiebre durante 2 días. Me desmayé una vez, pero regresé. Llegué a la ciudad más muerto que vivo. Pasé 3 días en un hospital local. Los médicos querían trasladarme. Me negué. Regresé al apartamento y comencé a escribir. Esta historia, esta confesión, todo lo que he vivido, todo lo que he visto, todo lo que he guardado para mí durante 38 años. Las imágenes originales aún se encuentran bajo el suelo. Se conservan fotografías de los artefactos. Se han anotado las coordenadas exactas. Todo está protegido, todo se conserva. No sé qué hacer con esta información. Una parte de mí quiere que mueran conmigo. Quiere que el secreto siga siendo un secreto, porque sé lo que pasaría si el mundo lo supiera. Vendrían con helicópteros, equipos y cámaras, excavarían, estudiarían, convertirían algo sagrado en un espectáculo. Pero otra parte de mí siente que no es mi decisión. Que algo tan importante como demostrar que no estamos solos, que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no ha catalogado, que la inteligencia adopta múltiples formas, debería compartirse. Así que dejo esta elección a quien encuentre estas palabras. Las coordenadas están aquí, la evidencia está aquí, la verdad está aquí. Si decides ir, hazlo con respeto, con humildad, y recuerda que ese lugar no es un laboratorio, es un hogar. Fue el hogar de alguien que me mostró amabilidad cuando no la necesitaba, que confió en mí cuando tenía todas las razones para no hacerlo, que me enseñó que la familia, el amor y el propósito no necesitan un idioma común para existir. No sé si siguen ahí. Han pasado 16 años desde mi último vuelo. Serían casi 40 años desde nuestro primer encuentro si pudiera verlos ahora. Quizás se hayan ido, quizás hayan muerto, quizás nunca regresen a ese lugar. O quizás todavía están allí, esperando, mirando al cielo, escuchando el lejano sonido de motores que ya no llegan. Escribo esto en septiembre de 2025. Los médicos me dieron semanas, quizás un mes. El dolor es peor. La medicación me ayuda menos, pero estoy en paz. Porque guardé un secreto imposible, protegí algo precioso, viví una vida que nadie más vivió.
Viví lo que nadie más vio. Y al final, da igual si me creen o no. Yo sé la verdad. Y ella era más bella, más extraña y más profunda de lo que nadie hubiera podido imaginar. Si encuentras estas palabras, estas imágenes, estas coordenadas, haz con ellas lo que te diga tu conciencia. Pero por favor, si decides ir, lleva una mochila, comida, mantas, herramientas, lánzalas desde lo alto y observa. Porque si todavía están ahí, lo entenderán. Ellos lo recordarán. Y tal vez, solo tal vez, levantarán la mano.